Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Eres mi Confiaré en ti. llenas mi El corazón débil dirá, fuerte soy, liberación. con De angustia poder me del guardarás, confiaré Señor. en ti, Eres mi confiaré en ti. llenas mi El corazón débil con dirá, cánticos de fuerte soy, liberación. con De angustia poder me del guardarás, Señor. confiaré en ti. Amén. Bueno, vamos a continuar antes de empezar el tema con el himno de esclavitud y luego vamos a terminar la historia del himno Sublime Gracia. Vamos a seguir alabando. De esclavitud de noche pesar, vengo Jesús, tu libertad dolosa gozar, vengo Jesús a ti. De mi pobreza tu plenitud, de mis dolores a tu salud, de mis pecados
asocia comúnmente con el himno Sublime Gracia, se originó en Escocia, debido a que comparte muchas características con la música de Escocia. De ser así, probablemente esta melodía llegó a los Estados Unidos con los inmigrantes. La primera vez que apareció con la melodía New Britain fue en 1847, en una colección de himnos titulada Virginia Harmony, publicado en los Estados Unidos por el músico y profesor de canto William Walker. Sublime Gracia nunca fue asociada por el cristianismo en Inglaterra, y no se le consideraba un buen ejemplo de la obra de John Newton. Fue al otro lado del Atlántico donde este himno encontró su hogar durante el Gran Reavivamiento o el Gran Despertar que se extendió por todo Estados Unidos en 1800. Sublime Gracia era un himno que podía ser cantado en todas las denominaciones. Era fácil de memorizar e iba en concordancia con los sermones predicados en esa época, con sermones más emotivos centrados en el arrepentimiento y el perdón de Dios. Es muy fácil asociar la letra de Sublime Gracia a la experiencia personal de las miles de personas que pertenecen a las clases trabajadoras que han tenido que luchar contra las dificultades de la vida. Predicadores como Moody y Sankey incluyeron a Sublime Gracia entre los himnos cantados en sus campañas evangelísticas. El gran éxito de estos predicadores llevó consigo el himno Sublime Gracia y los arraigó profundamente en la cultura estadounidense. En la actualidad, Sublime Gracia es un himno conocido por todo el mundo cristiano, tanto en inglés como en español. En Estados Unidos es conocido y amado por la mayoría de la población y ha sido grabado por múltiples músicos que no necesariamente se dedican a la música sacra, como es el caso de Elvis Presley y Steven Tyler. Una vez conocida la historia de John Newton, podemos mirar el texto originalmente escrito por él y entender cómo este himno es una expresión sentida, proveniente de lo más profundo de su alma. Es una expresión de arrepentimiento, gratitud y admiración a la maravillosa gracia que solo proviene de Dios. La teología cristiana ha interpretado a menudo esta profecía como referencia a Jesucristo como descendiente de David, Mesías prometido para la salvación de los pueblos. El sermón de Newton, el primer día de 1773, se centraba en la necesidad de expresar el propio agradecimiento a la guía de Dios. Sublime Gracia fue escrito por Newton para acompañar su sermón el primer día de 1773. Se centraba en la necesidad de expresar el propio agradecimiento a la guía de Dios, puesto que Dios es implicado en la vida diaria de los creyentes, aunque estos no se den cuenta, de tal modo que la paciencia y la abnegación de las pruebas de cada día será recompensada en las prometidas glorias de la eternidad. Newton se consideraba a sí mismo un pecador como David, elegido sin merecerlo. De acuerdo con el mismo Newton, los pecadores no arrepentidos estaban cegados por el Dios de este mundo, hasta que la misericordia viene a nosotros, no solo sin merecerla o desearla, con nuestros corazones empeñados en callarla hasta que viene con el poder de su gracia. El Nuevo Testamento sirvió de base para la letra de Amazing Grace. El primer verso, por ejemplo, está relacionado con la parábola del Hijo Pródigo, recogida en el Evangelio de Lucas, donde el Padre dice: «Porque este hijo mío estaba muerto y vive de nuevo. Estaba perdido y ha sido encontrado». Por su parte, la historia del ciego de nacimiento curado por Jesús de Nazaret, que dice a los fariseos que ahora pueden ver, procede del Evangelio de Juan. Newton utiliza las palabras «estaba ciego, pero ahora veo», y declara «oh, qué gran deudor soy a la gracia». En sus diarios y cartas desde 1752, de acuerdo con Bruce, el efecto de ambas estrofas en el himno permite un instante de liberación a la exclamación «asombrosa gracia», que es inmediatamente seguida por la respuesta «qué dulce el sonido». La gracia divina es invocada en 3 ocasiones en los versos siguientes, culminando en la historia personal de Newton
acerca de su conversión en la línea indicada del testimonio personal. Bueno, feliz sábado, buenas tardes hermanos, no los había saludado esta mañana, no me pude conectar, entonces les deseo una buena tarde en compañía de Jesús y los invito, ya el video terminó, es evidente que es bueno tener en nuestra mente, en nuestro corazón y meditar de la gracia de Jesús, gracia perdonadora y gracia para vencer. Bueno, los invito por favor a postrarnos de rodillas, los que puedan, para pedir la presencia del Señor. Elcira, Señora, buenas tardes. Me hace el favor y ora por mí que me está doliendo mucho la cabeza, oye, es tan amable. listo. Y vamos a orar también por la hermana Yolanda, que he estado hablando con ella y pues sí la habíamos echado como mucho de menos aquí en el grupo, pero como para no ser impertinentes, pero ya no nos aguantamos más, o no me aguanté más, y ella también ha estado delicada de salud. Entonces vamos a pedir que el Señor le restaure su salud, que haga un milagro también en ella. Vamos a orar. Papito Dios, te damos honra y gloria, Padre. Queremos exaltarte, queremos glorificar tu santo nombre, Señor. Queremos bendecirte, porque solo tú, Señor, eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres, Señor, el creador de los cielos y de su ejército, Señor, de todo su ejército. También eres el creador de todo cuanto hay aquí en la tierra, Padre. Tú das vida y nos da vida a todos. Tú estás dispuesto, Señor, también a restaurarnos, a que podamos nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque tu amor de verdad y tu misericordia para con nosotros se renueva cada día en Cristo Jesús. Queremos, Señor, aparte de reconocerte grandemente como nuestro Padre, queremos también venir aquí a ponernos a cuentas, a que perdones nuestras iniquidades. Perdone, Señor, y limpia, no solamente perdona, sino que límpianos, Señor, de toda inmundicia que hay en nuestra vida. Permita, Señor, que si en nuestra vida hay esa debilidad, falta de fe, hay pecados ocultos y acariciados, abrimos puertas en su momento, y hoy quizás el enemigo nos está reclamando, Señor, permita que con tu ayuda, Padre, que haya una verdadera conversión, un verdadero revivimiento en nuestra vida, y tú puedas, por la sangre del Cordero, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, ser reprendidos y expulsados, Señor. Para ti no hay nada difícil, Padre. Permita que podamos ponernos a cuentas contigo y poder caminar derecho. En este momento, Padre, antes de iniciar, te pido por favor por la salud de la hermana Yolanda. Tú conoces todas sus dolencias físicas y espirituales, Señor, emocionales también, Padre. Muchas de las enfermedades también son dolencias, son ausencias, y solo tú las conoces, Señor. A veces tú permites cosas, quizás para mostrarnos, y quizás para mostrar a los que la rodean de cuán importante es ella en la vida de ese hogar. Toca los corazones de su esposo, de sus hijas, que la vea conforme a tu gracia, conforme a tus ojos de amor, para que la cuiden, para que la protejan, para que la llenen de amor, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible, las dolencias que tiene. Te pido que pon, conforme a tu voluntad, tu mano sanadora en ella también, en su oído, en sus piernas, en su corazón y en su alma. Entra a reinar en ese hogar, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido también para Doris, tú sabes, ha sido una semana dura, Señor, fuerte. La fe, Señor,
como siempre, en algunos casos y dependiendo de cómo vayamos avanzando, Señor, es débil. Te pido por favor que la ayudes, la reconfortes. Levántala, Señor. Como he estado pidiendo por ella, Señor, rodéala con tus brazos de amor. Alejan en nombre de Jesucristo todos esos demonios, Señor, que la atormentan y atormenta su vida, su hogar, su matrimonio y sus hijos. En este momento, Señor, te pido humildemente que le quites esa dolencia de cabeza, Señor. Retírale la venda, lo que tú todavía quieres enseñarle a ella, como a todos los que estamos acá, Padre, porque yo también estoy aprendiendo. Que no haya en nosotros nada que se interponga, Padre, en este momento, que no podamos entender las palabras de vida para vida eterna que tienes para nosotros. Restáurele la salud a cada uno de ellos, a los que estamos aquí también, todos presentes. Restáuranos nuestra vida espiritual, Señor, nuestras dolencias espirituales y emocionales. Permita que podamos comprender con tu ayuda y yendo a los pies de Cristo a través de su Santo Espíritu, poder conocer nuestra condición. Y confiados en el poder de nuestro amado Señor Jesucristo, en ti también, Padre, la buena obra que un día ha empezado en nuestra vida, tú también la vas a terminar. Y te alabamos por eso, Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos humildemente de tu Santo Espíritu, pon un carbón encendido de verdad en mis labios, Señor. Yo quiero aprender hoy, quiero que tú me enseñes, quiero que también tú le enseñes aquí a los hermanos, que me uses enteramente tuya y haz uso de mí en tu servicio. Gracias por tus hermosos ángeles, por todo ese ministerio que ejerce cuando nuestra fe se debilita, cuando vienen los dardos fuertes del enemigo, tú también los envías, Señor, a protegernos. Tú también nos ayudas a alentarnos a que nuestra imaginación y nuestros pensamientos vuelvan a ti, que vuelvan a lo alto. Por eso en este momento, Señor, toma el control de cada mente a través de tu Santo Espíritu, del internet, de los equipos, y reprendemos en el nombre de Jesús, y reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu maligno, toda hueste maligna que quiera distraer y que no quiera que permitamos aprender a los pies de nuestro Maestro. Todo esto te lo pedimos no porque haya méritos presentes, sino en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Ya les voy a compartir. Antes de continuar, quiero, porque vamos a tocar esas partes, pero hice como un diagrama para que podamos entender y más adelante podamos hacer ejercicios de maldiciones, no de todas, pero de algunas maldiciones generacionales para que podamos comprender la diferencia entre las maldiciones y lo que son las ataduras espirituales. Entonces, aquí vemos, vuelvo solamente un recuento muy rápido. Lo que es la atadura no es una posesión demoníaca para nada, es un control en alguna de las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y eso se da después de que llamemos, hemos heredado alguna maldición generacional. Entonces, esta atadura espiritual, para que voy a abrirla. Lo que pasa es que es solamente un recuento rápido, es para que tengamos en cuenta, es una influencia demoníaca. Entonces ellos siempre nos quieren llevar, y ahorita vamos a mirar cuál es el objetivo de influenciarnos en alguno de los aspectos, debilidades de esas maldiciones espirituales que hemos heredado, ¿verdad? Entonces es lo que realmente llamemos esta atadura espiritual. Realmente es lo que bloquea, llamémoslo así, nuestro crecimiento espiritual. Y es aquí donde escribimos algunas, y entre este listado de verdad también son cadenas espirituales, ataduras espirituales.
Y también hay maldiciones generacionales. Por eso les decía que vamos a tratar de hacer como ejemplos para poder entender. Hoy quiero que, así como hace 8 días fuimos a un escrito está, a la palabra de Dios, la luz mayor, hoy vamos a ir a la luz menor. ¿Por qué? Es necesario, según la voluntad del Señor, que el CIRA no sacó esto de la nada, que inclusive la hermana Helen White también lo ha hablado, que quizás no habíamos prestado atención y hemos quizás leído todos los libros de Helen White, nos faltará, algunos no habrán leído, no sé, pero ahí nosotros nos creímos que la sabíamos toda, pero es cuando el Señor lo devuelve a uno. ¿Y sabe que devolverlo a uno no es malo? Cuando Dios lo devuelve a uno es porque algo quedó mal hecho. ¿Y por qué quedó mal hecho? Porque lo hiciste tú o lo hice fui yo. Y no lo hizo Jesús en tu vida. Y eso no es malo. Y entonces cuando el Señor vuelve otra vez y con nosotros ya más humildes, menos orgullosos, menos vanagloriosos, pues es cuando el Señor más puede enseñarnos. Y nos enseña con nuestra propia vida y experiencia. Entonces aquí vimos alguna de los listados de las maldiciones generacionales. Y para esto es necesario volver a retomar y tener en cuenta que muchos cristianos, como tú y como yo, estamos presentando este problema. Y es por eso que llevamos en algunos de los casos 20, 15, 10 años, 5 años, desde que conocimos a Cristo, y no hemos tenido un crecimiento espiritual. Hemos estado bloqueados, hemos estado parados. Y lo peor, que en un tiempo creímos que estábamos bien. Y esas maldiciones son como eslabones de una cadena que nos mantiene firmes y unidos a nuestro pasado. Y no podemos vivir ni siquiera el presente y tampoco el futuro que Cristo tiene para nosotros. Es por eso que todavía nosotros vivimos acá en la tierra, soñamos en la tierra y queremos disfrutar todavía la tierra. Y nuestros ojos no están puestos en la Canaán celestial. Y hemos estado con esa cadena arrastrando y que nos imposibilita movernos y avanzar y crecer espiritualmente. Es cierto que muchas de estas maldiciones quizás en algunos de los casos fuimos heredados de padres que no eran convertidos o no eran creyentes. Entonces hemos heredado, llamémoslo en cierta manera, esta espiritualidad negativa. Y es ahí donde nosotros, sin darnos cuenta, sin saberlo, le hemos abierto la puerta al enemigo más que a Dios. Y es ahí donde el enemigo, cuando tú le abres la puerta a Satanás, el enemigo sabe, y vamos a leer ahorita Espíritu Profecía, que él sabe los derechos que él tiene cuando uno le abre las puertas a él. Y es un derecho legal en el gobierno de Dios. Y es un derecho para entrar en tu vida, estropearla, estropearnos y que no avancemos. Y lo tenaz es que estas ataduras afectan nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y es ahí donde empezamos a ver muchas de las cosas que están escritas en otra diapositiva que voy a empezar a mirar. Vamos a empezar. Estas diapositivas es cómo romper cadenas generacionales. Y aquí yo tenía el primer punto, que era cadenas espirituales que atan al pasado. Y cuando yo digo que atan al pasado, o escribo ahí, es porque viene de nuestra herencia y estoy cargando sin haberme dado cuenta. Nosotros aquí hemos hablado muchas veces de lo que es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Hasta ahora que yo he empezado con la ayuda del Señor a estudiar todo esto, pues es que la justificación por la fe es Cristo.
y es conocer a Cristo. Es así. Tú no puedes conocer a alguien y mucho menos a Jesús, que es santo, que es puro, en la condición en la que nos encontramos. Sin embargo, Él está ahí, a la puerta, pero tú no lo puedes conocer. Y este es el paso en el que el Señor desea, cuando empezamos a escudriñarnos con Él, cuando nos sincerizamos con Él, cuando le decimos, sí, soy así, me gusta esto, me deleito en esto, y en el peor de los escenarios no quiero abandonarlo. Pero luego, si puedes hacer algo en mi vida porque necesito salir de esto. Y es ahí donde el Señor empieza a trabajar en tu vida porque tú le estás dando, ¿qué? Permiso. Y el Señor entra, ¿qué? A trabajar. Entonces, vamos a continuar con el diagrama para que podamos, este diagrama prácticamente quizás está para mejorar. No voy a decir que es así y no se puede mover, ¿no? Yo lo he estado trabajando con el Señor. Y este diagrama tiene que ver con maldiciones. Y estas maldiciones, pues, son las generacionales. Y esas maldiciones generacionales llegan después, pues, del pecado original. Y vamos a ver que la hermana Ellen White también nos habla sobre ese pecado, de cómo fuimos degradando cada generación y cómo empezamos ya a la final a arrastrar cosas que inclusive ella lo dice, que antes de Noé no se evidencia por manos de Moisés que se hubiese vivido en muchos casos. Entonces vemos que esta última generación es la más degradada y es la que estamos arrastrando generaciones. Y hoy el Señor, para preparar el grupo, los 144,000, pues desea que liberarnos. Pero para liberarnos desea mostrarnos todo. Entonces, no se nos olvide que las maldiciones son inclinaciones o propensiones hacia lo bueno o hacia lo malo, dependiendo de lo heredado. Pero aquí estamos hablando de las maldiciones. Ahorita en otra diapositiva vamos a mirar que hay dos tipos de propensiones. Y la hermana Ellen White también, que son tendencias o que son inclinaciones, también las habla. Entonces tenemos que estas propensiones, para poderla tener claro, prácticamente esas inclinaciones tienen que ver con un pecado. Algo que es generacional, algo que estoy arrastrando de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Así que por eso es generacional. Y es eso que estoy arrastrando, ese pecado, es generacional y es una inclinación hacia hacer este pecado. Para esto, Satanás conoce muy bien las reglas. Para poder llevar a cabo que este pecado generacional no se interrumpa y continúe de generación en generación, él usa dos estrategias, y es la adicción y las ataduras. Entonces, ¿él qué dice? Para poder que esto pase de generación en generación, debo volverlos adictos. 2, debo volverlos, una vez adictos, debo llevarlos a ataduras. Ya en ese momento llegamos a ser, somos esclavos. Y la palabra dice, o somos esclavos de, y yo lo digo, de Jesús, de Dios, o somos esclavos de Satanás, así de sencillo, que es del pecado. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Tenemos la adicción, que realmente a esta adicción hay que agregarle prácticamente hábitos. Porque todas las adicciones prácticamente se le agregan lo que son, ¿qué? Los hábitos o dependencias. Esto, hábito y dependencia, no podría ser una realidad la palabra adicción. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Que lo que tú ves, que desde antes de nacer,
tu mamá tiene ciertos hábitos. Cuando tú naces, tú empiezas digamos, a practicar ciertos hábitos. 2. También esa adicción, el otro ingrediente es dependencia. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene un pecado, digamos, de inseguridades, es siempre que le va a poner a alguien para que tú dependas de esa persona y no dependas de Dios. O si tú tienes una tristeza, te lleva al alcoholismo, te lleva a la depresión, y en el alcoholismo tú empiezas a depender o de las drogas o del alcohol para que, entre comillas, tú estés bien. Y los hábitos son hábitos que vamos a mirar a través de la hermana Ellen White, que tiene que ver también con la comida, que tiene que ver con, todo esto tiene que ver con los padres. Y por eso vamos a leer hoy mucho lo que tiene que ver de la parte de los niños prenatales, y pues eso también lo podemos acoger para nosotros. En cuanto a las ataduras, él juega mucho con nuestros pensamientos, y la hermana Ellen White también lo habla, y con nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque cuando no existía la tecnología de hoy, ¿cómo fue que esa gente llegó a pecar tanto también? Y Dios llegó a raer el mundo antediluviano. Porque eran mentes ociosas, eran taller del diablo. Y todos esos pensamientos y esas imaginaciones, cuando usted se pierde en medio de la nada, es peligroso. Porque eso tiene un propósito. Estas XX lo vamos a ver en otro cuadro de un ejemplo que yo hice. Quiere decir el pecado X. Aquí vamos a llenar qué pecado hay, ¿cierto? Perdón, acá arriba en el pecado generacional es el pecado, pero aquí en el cuadro gris prácticamente están los conductores para que tú sigas atado y adicto al pecado generacional. Ahorita lo vamos a ver como un ejemplo. Y la finalidad, parte de la finalidad es que tú pierdas la voluntad y Satanás te lleve cautivo y lleve cautivo los pensamientos tuyos para él. Y una vez tú pierdas la voluntad, el propósito es ir contra el gobierno de Dios, finalizar, invalidar la ley de Dios, atacar el gobierno de Dios. Y una vez esto se realice y se lleve a cabalidad, pues literalmente no se han podido formar los 144,000. Pero Dios los está formando porque su nombre y su palabra es fiel. Los que querramos prepararnos y finalizar esta historia, Dios lo hará con los que querramos. Y pues bueno, este cuadro que tengo acá es porque dependiendo de cada pecado generacional, aquí vamos a encontrar consecuencias. Vamos a encontrar como los pecados de la ley, o vamos a encontrar algunas conductas o algunos pecados que están implícitos dentro de la ley de Dios. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Y ese ejercicio ustedes lo pueden ir haciendo en sus casas. Vamos a ver, antes de eso, yo les dije que hay dos tipos de propensiones, la hermana Ellen White lo habla, y esas propensiones que son inclinaciones por la maldición generacional, tenemos propensiones o inclinaciones o tendencias heredadas, que es la que estamos hablando, de que tú heredas por tus padres, y entonces tú a la final tienes esa inclinación de cometer exactamente los mismos errores que cometieron ¿quiénes? Los padres. Pero hay otra que se llama las cultivadas. Y esas cultivadas son
de los hábitos. Por eso allá atrás les había puesto, y me devuelvo, les había puesto hábito y dependencia. Entonces, es muy curioso ver que de las propensiones, las cultivadas, Satanás, para cultivarla, necesita generar en tu vida un hábito y una dependencia. Dependencia a algo diferente y a alguien diferente que sea Dios y que sea del gobierno de Dios. Que te quite la mirada totalmente del Señor. ¿Para qué? Para que tú quedes atado, cautivo, debilitado y prácticamente Él te controla a ti o nos controla. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vemos que en la casa se grita, se maltrata, el niño va creciendo y siempre vemos esos comportamientos de que el niño grita, maltrata, es histérico, es de mal genio, irritable. Y a veces uno dice, oye, pero en mi hogar no. Pero quizás podamos saber, en la etapa prenatal algo sucedió. Ahora les cuento un caso de una hermana que pude hablar con ella de la iglesia adventista, que también el Señor le mostró algo. Con ella tuvimos una conversación larga, pero no, ella no sabía lo que Dios me estaba estudiando y ella por aparte también estaba como indagando qué le estaba pasando a ella. Vemos acá también que son los vicios, como el alcohol. El padre toma, la madre toma, y pues por lo general, mira, vienen heredando, no siempre son todos, pero sí esa propensión. Y entonces al ser heredada, pues el niño empieza a practicarlo. Y a veces los niños desde los 14 años ya quieren probar el trago, desde los 12, 11. Así es, porque uno tuvo un padre que alcohólico. La situación de una madre que no desea a su hijo, quedó en embarazo, no estaba planeado, ni el padre ni la chica quieren tener el hijo. Pues vamos a ver con la hermana Helen White, que nos muestra lo importante que es cuidar todo, la madre, todos los sentimientos, las emociones, porque el niño cuando nace es un niño totalmente rechazado, castigado y abandonado. Aquí vemos este niño también con el vicio, pues triste. Y acá quise poner algo no tan feo, pero pues es la verdad, todo lo que tiene que ver con la brujería y la hechicería, que eso también va a ser un capítulo, poder entender un poco este asunto, porque esas cadenas son tan importantes para el enemigo y poder entrar a este mundo, este mundo, llamemos que ellos no pueden entrar fácilmente. Algunos le llaman la tercera dimensión. Entonces, es necesario poder abrir, y porque al llegar a este mundo, pues pueden ocasionar más y más todo este caos que empieza en la familia. Bueno, pues vamos a ver el caso, un ejemplo que ya lo hemos visto, yo lo he hablado así como por separado, pero para que lo podamos comprender un poquito mejor. Y vamos a seguir el diagrama, llamémoslo así, maldiciones. ¿Cuáles son? Maldiciones generacionales, para poder comprender algo. Y estas maldiciones prácticamente se dan a través de inclinaciones, o sea, llegan y el hijo o el nieto tiene propensiones o inclinaciones a los pecados que practicaban las otras generaciones, el papá y el abuelo. Estas son las inclinaciones o propensiones. Y como el enemigo sabe, porque él sí viene contando las generaciones y él sabe de nuestro árbol genealógico en qué generación se bloqueó algo y en qué generación no, cuál todavía tiene como el as bajo la manga para podernos esclavizar. Entonces, él sí, como dice la hermana Helen White, lo conoce bien, y Jesucristo sabía y sabe que él lo conocía bien. Entonces aquí tenemos un pecado que se llama adicción al sexo.
Y esa adicción, que era lo que yo les decía, acá le podemos poner mañana brujería, mañana problemas mentales, pobreza, ¿sí? Ahí vamos a poner el pecado X generacional. Aquí estoy haciendo un ejemplo. Entonces tenemos la adicción al sexo. Y a través de esta adicción al sexo, volvemos a ver que el enemigo sabe que esta maldición no se ha roto en el árbol genealógico de tu familia o de mi familia, como un ejemplo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tiene dos estrategias: adicción y ataduras. ¿Para qué? Para que tú continúes arrastrando esa atadura, esa cadena de eslabones de maldiciones, porque vamos a ver después más adelante cómo esos eslabones de maldiciones se empiezan como a entretejer para formar una sola cadena. Entonces, ¿el qué hace? Ok, tengo dos jugadas y debo emplearlas digamos, con cualquier persona que él sabe que ha heredado la adicción al sexo. ¿Y él por qué lo sabe? Y eso lo vamos a ver más adelante. No puse esas diapositivas, de pronto las pondré la próxima, pero él sabe las prácticas que se realizan en la intimidad de la pareja. Él sabe también porque el Señor todo lo escribe, porque Satanás también lleva un registro. Porque para cuando Satanás nos reclame y nos diga, pero es que yo los vi haciendo tal cosa, o yo los conduje y ellos hicieron esto y yo los tengo atados por esto y esto y esto y esto. El Señor le dice, sí, eso sucedió, pero usted se le olvidó que Elcira o Lucy o Tommy o cualquiera de nosotros fue y nos buscó, me buscó de todo corazón, se arrepintió de todo corazón y eso ya quedó saldado. Pero él dice, ok, pero esa cadena no se ha roto. Debo inducirlos porque todavía tengo jugada y debo generarles un hábito, debo volverlos adictos al sexo. Aquí ustedes dirán adicción más adicción, sí, porque vamos a encontrar otra palabra como brujería y ahí no va a aparecer adicción. Pero en la brujería hay una adicción también. Y esa adicción puede ser al poder. Vuelvo y retomo acá. Entonces, a este tema de la adicción al sexo. Entonces, debo generarles un hábito y una dependencia al sexo. A que si no tienen relaciones sexuales, no son felices. Hemos escuchado esas palabras que se llaman ninfómanas. Pues que tienen que tener relaciones sexuales porque es algo ya como una enfermedad. Y acuérdese que esas ataduras estábamos mirando, que esos son influencias demoníacas, no posesiones, influencias. Por eso, a través de las ataduras que él quiere hacer, es a través de tu imaginación, porque era lo que yo les decía, como en la imaginación yo no puedo ver lo que tú estás pensando, nadie nos puede ver, solo Jesús, el Padre. Pues prácticamente como uno no ve eso, pues uno la imaginación la deja volar, volar y volar, y ahí Satanás está feliz, porque es que tú ya eres adicto. Tú ya generaste ese hábito, y tú ni cuenta te habías dado. Y tu imaginación, y el codiciar, y el desear, cuanta persona, lo que sea, que eso ya al comienzo, pero ya llega al final a aberraciones, que es las que habla el Señor. Entonces, todo eso es súper delicado, pero así es como él trabaja. Y vamos a poner un ejemplo hoy de adicción y ataduras a hoy, en el modernismo en el que nos encontramos, cómo funciona. Y eso también tiene como otra serie para que podamos entender qué sucede en la mente de este tipo de personas. ¿Cómo lo logran? A través de la pornografía o masturbación o vicio secreto, como lo llama la hermana Helen White. Eso lo vamos a ver según la ciencia hoy en día, qué está pasando en las mentes, lo que el Señor me mostró en la mente de las personas, de los niños que se masturbaron hasta
o toda la vida ha tenido ese vicio hasta los 40, hasta los años que sea, ¿qué ha pasado en su cabeza? Con lo de también con lo de la pornografía y la masturbación. Y muchos de ellos, porque testimonios también hay, y son cristianos, que dicen que cuando estuvieron en eso era algo tan adictivo que ellos no podían salir, como consecuencia estaban atados. Y esto con la finalidad de robarte, que tú pierdas la voluntad. Tú ya no tienes control sobre esa área de tu vida y no te habías dado cuenta. Y es cuando uno dice, Dios mío, tremendo esto. ¿Para qué? Para invalidar la ley de Dios, para atacar el gobierno de Dios. Cuando tú pierdes la voluntad, debilitas tu ser, lamentablemente. Y cada generación es débil que la otra generación, más débil. Cuando yo voy estudiando esto y sigo leyendo lo de la hermana Ellen White, pude comprender cuánto necesitamos de Jesús. Porque hay propensiones de maldiciones en el pasado que también no solo es el sexo. Hay otro que es la falta del perdón. Y esa también sería bueno poderla entender por qué el Señor hablaba tanto del perdón. En cuanto a este aspecto, para invalidar la ley de Dios, es por eso que muchos cristianos, como tú o como yo, quizás estaremos cayendo en alguno de estos, como el adulterio, la fornicación, la mentira, explosiones de ira, rebelión, depresión, amenaza de suicidio, hambre compulsiva, mentiras, robo, adicción a químicos, comportamientos destructivos y muchos más. Quise poner esto, pero hay muchos más. De los que aplican para este problema está el adulterio, la fornicación, mentiras, explosiones de ira. ¿Por qué explosiones de ira? Porque una vez tú no tienes la voluntad, tu voluntad se perdió y tú tienes una adicción al sexo y tú conociste del Señor y tienes esa lucha entre el sí y entre el no, empiezas explosiones de ira. También hay explosiones de ira por otras cosas, pero lo estoy aplicando a este pecado. Es una rebelión directa contra el gobierno de Dios. Y luego empiezas, después de esas explosiones de ira, a tener una depresión, una tristeza. Y en esas explosiones de ira llega a maltratar con palabras. Y a veces uno dice, no, pero es que yo no maltrato físicamente, no, con palabras también. Las palabras hieren más que los golpes. Y entonces, después de todas esas explosiones de ira, llegas a un estado de depresión que te lleva el enemigo. ¿Para qué? Para llevarte al suicidio también, cuando no conocen de Dios. Y ese suicidio también se da por otros pecados. Entonces es poder ir mirando. A veces el hambre compulsiva para algunos se da porque no hay una satisfacción en la parte sexual de la adicción que tiene. Y quizás está reprimido, quizás porque el hambre compulsiva no solamente aplica para el sexo, hay otras cosas de aspectos psicológicos y emocionales que son atacados. Hambre compulsiva. Y si yo puedo seguir mirando hasta la mentira, robo, ¿cuántos el sexo no los lleva a eso? A las adicciones químicas, comportamientos destructivos y mucho más. Este es el plan de Dios, de Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos. Y es así como hoy en día muchos creyentes, como tú, como yo, estamos batallando con estos problemas. En este caso, aquí está el ejemplo de la adicción al sexo. No sé cuál sea tu caso, mi caso. Dios lo conoce. Pero si tú no lo conoces, con Jesús tú lo puedes conocer.
Mira que el caso de esta hermana es muy corto. Y esta hermana, ella me dijo, a mí la gente siempre me veía y me decían, ¿por qué yo vivo triste? ¿Por qué tu cara es llena de dolor, de tristeza? Y ella decía, ¿pero por qué me ven así? Si yo estoy bien, estoy tranquila. Y ella también empezó a preguntarle al Señor porque le causó esa inquietud. ¿Por qué la veían así? Y pues, sea lo que sea, como ella hablaba, somos cristianos y somos para dar testimonio bueno del Señor, ¿no? Y entonces un cristiano todo ahí triste, todo pabullado, pues mucha gente dirá, no, yo no quiero esa vida cristiana. Entonces ella le pregunta y le pregunta al Señor, y el Señor también la devuelve al pasado. Mire que me ha llamado la atención cómo Dios me ha puesto personas que sin hablarnos, cada uno empezó por su momento volver al pasado para saber cuál es tu problema hoy. Y el Señor le muestra que efectivamente ella, la mamá, cuando quedó embarazada de ella, el esposo se divorcia, se va y la abandona por otra mujer. Ella quedó en una pobreza que le tocó repartir. No le tocó repartir. Este señor era un militar y tenía el poder mientras esta mujer no la tenía. Se le llevó sus otros hijos y solo le quedó la que estaba en el vientre, que era ella. Y él se lleva a los hijos para donde la mamá de él, o sea, la suegra. Y esta señora en un dolor, en una depresión de esa separación del esposo y cómo el comportamiento la dejó sola. Y ella no pudo lucharla porque no tenía cómo subsistir, le quitó todo. Entonces, todo realmente, todo el embarazo hasta que la tuvo fue de mucho dolor, de mucha tristeza. Y lo peor del asunto, estoy como recordando un poco, es que es más doloroso. Vuelvo a retomar un poco. Lo peor del asunto es que esta niña, que es hoy en día una mujer ya hecha y derecha de la hermana de la iglesia, ella no era hija de este señor que se le llevó los otros hijos. Ella se separó, vuelvo y retomo otra vez para hacerlo más rápido, ella se separa, el señor se le lleva a los hijos, ella queda sola y en medio del dolor y la tristeza de que sus hijos no los podía ver, eran otros tiempos, hermana. Y en medio del dolor se llevó a los hijos y ella quedó sola, con hambre, aguantó hambre, buscando qué comer. Conoció a un señor X. Ella nunca lo amó, porque a pesar de todo amaba al otro señor, al que la maltrató. Y ella queda embarazada, que es de la hermana. Y ella quedó con ese dolor, pero una depresión de aquellas, que eso se lo transmitió a ella. Por eso esa niña, desde el vientre, todo lo que el dolor, la cara de dolor, de tristeza, lo copió la bebé en el vientre. Al nacer, y sí, uno la ve a ella muy melancólica, con mucho dolor, aunque ella esté bien. Pero son esos dolores que ese feto, ese bebé vivió en el vientre. La señora, quizás, hermanos, porque esto es otra cosa que hablaba del perdón, no pudo perdonar a este señor, quizás. Y mucho dolor, pero no lo estoy haciendo largo. La señora a la final muere de cáncer. Y ella no entendía por qué no comprendía por qué sus hermanos eran alegres, pero ella era la única que no. Hasta hace poco el Señor, ella también está como en esa investigación, pudo comprender todo ese dolor y ha tenido que empezar a trabajar con el Señor porque sí, ella quedó con esas consecuencias. Y vamos a ver lo que nos dice la hermana Helen White a través de las influencias prenatales. Mente, carácter y personalidad. Voy a pedirle el favor a 2 o 3 hermanos que me digan, yo quiero leer, y me colaboren para que agilicemos. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo.
Lucy. Yo ¿Quién te, es la otra? ¿Quién es la... ¿Quién? ¿Quieres? Yo te ayudo también. Listo. Tommy. ¿Quién es el otro? Y la otra. Yo. Yo. Ese. Entonces, vamos. Todos. 4. ¿Todos? ¿Quién más habló? ¿Quién más habló? Leonor. Leo. Leíto. Bueno, van 4. ¿Quién más? Todos. No, es que es para ponerle orden, si no, no avanzamos. O sea, dejemos los 4, si nadie más me dice que yo, vamos los 4. Pero si alguien dice yo también, listo, entramos ya. Carito, bueno, 5. No sé quién más falte, bueno. Listo, vamos los 5. Influencias prenatales. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es algo de poca importancia, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado con mucha solemnidad merece que le presentemos la mayor atención. Ok, le prestemos la mayor atención. ¿Sí se dan cuenta? Las influencias prenatales. Por eso quizás muchas cosas que tú no tienes respuesta, pero si tú buscas al Señor, Él te lleva al pasado, de por qué tú actúas así, o por qué tú tienes, como le sucedió a esta hermana, esa tristeza que se le veía en el rostro. Y yo sí siempre veía que habían ciertas personas que llevaban una tristeza que uno no sabía. Llevaban un dolor que uno no sabía, pero uno decía, pero todo lo tienen. Pues resulta que hay algo que está pendiente atrás. Hasta eso el Señor desea sanar en nuestra vida. Pero lo maravilloso es que el Señor, antes de ir a sanar, como le sucedió a esta hermana, porque ella está empezando con ese proceso de sanación con el Señor, es el Señor quien le muestra, hermanos. Dios no va a sanar este tipo de cosas sin que tú lo sepas, sin que tú lo busques de todo corazón. Yo quizás he venido hablando como continuo, pero si ustedes desean intervenir, me avisan y yo freno, quieren aportar algo, hay un testimonio o algo, con mayor del gusto paramos. Los gustos. Bueno, sigamos. Este libro yo lo saqué, llamamos este libro de Mente, Carácter y Personalidad, fue que el Señor me llevó a leer ciertas partes para poder comprender. Y poder comprender que lo que yo también venía estudiando y el Señor me venía enseñando, pues está un acorde, un escrito está. 2, que así como la semana pasada se habló a través de espíritu de la palabra, de la Biblia, y vimos el caso, ¿sí? Josías, y eso no quedó solo en el pasado, eso sigue. Y por eso Dios está interesado en que conozcamos nuestro pasado. Siguiente. Dice, un espíritu satisfecho afecta la descendencia. Toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz, alegre y contento, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Esto no es todo. Ella puede acostumbrarse por hábito a pensar animosamente y así alentar una condición mental feliz como alegre reflejo de su propio espíritu de dicha sobre su familia y sobre aquellos con quienes trate. Su propia salud física quedará muy mejorada. Las fuentes de la vida recibirán fuerza. La sangre no circulará perezosamente, como sucedería si ella cediera al abatimiento y la lobreguez. Su salud mental y moral será fortalecida por su buen ánimo. ¿Qué nos está hablando ahí? Lo importante que son los pensamientos, ¿cierto? ¿Ves? ¿Ve que no lo estábamos poniendo ahí porque sí? Y lo importante que es generar un hábito ¿qué? Sano. Y por eso es que dice, debe fomentar constantemente un espíritu feliz, alegre y contento. Pero si tú toda hora tienes pensamientos de cosas malas que ni siquiera te han pasado y ni siquiera pasó por la mente de Jehová que te los iba a permitir,
Y tú vives acarreando y trayendo cosas que primero infelizmente fue tu vida. Y si así fue como tuviste tu bebé, pues ahí podemos ver el por qué tus hijos se comportan de manera diferente, dependiendo de cómo fue tu estado prenatal, de prenatal de tu hijo. Y debemos fomentar constantemente un espíritu feliz, alegre y contento. ¿En medio de qué? De las dificultades. A veces yo le decía al Señor, y lo vi entre la iglesia, le decía, yo no quiero ser así, le decía yo, porque no me parece. Y vea que yo no lo había leído. A veces le preguntaba a uno a los hermanos, hermana, ¿cómo está? No, ahí, hermana, en la lucha. No, sí, duro. Bien, bien para no preocuparla. O bien para no preocuparla. Y entonces empieza, y todas las veces que usted pregunta es lo mismo. Y uno queda como, imagínese uno no siendo cristiano, uno dice, no, si ella está dizque con Cristo, que venció en la cruz, ¿qué le espera a uno? Uy, no, yo por allá no llego. Yo soy más feliz estando aquí afuera. Y aquí está hablando de la mamá. Ella puede acostumbrarse por hábito a pensar que animosamente, eso que llaman los psicólogos de ser positivo. Optimista podría ser también. Sí. Optimista, también. Eso que llaman. Pero es que nosotros debemos, como dice el Señor a través de la hermana Helen White, generar este hábito. ¿Por qué debemos pensar animosamente? ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Porque Él vigila y te vigila que nada te pase. Y si algo raro está pasando en tu vida, no es nada raro. Porque el Señor lo tiene el control y el Señor se lo permitió. Para edificación, para pasar por el fuego, para pulirte, para refinarte. Eso también incluye el SIDA. Y me gusta mucho porque eso es cierto. Yo no sé si ustedes no han notado que hay días que uno está como el ánimo tan apagado, que hasta uno se enferma. No, volví otra vez, tengo como síntomas de gripa, como que me duele la garganta. Y uno mira para atrás y usted ha estado mal, has tenido una lucha dura, pero te ha dejado abatir. Pues porque no confías en el Señor. Y todos esos pensamientos malos empiezan a llegar, empiezan a debilitarte. ¿Y qué dice acá? Me llamó mucho la atención y por eso lo quise subrayar. La sangre no circulará perezosamente como sucedería si ella cediera al abatimiento y a la lobreguez. Y siempre nos ha hablado de la importancia de la sangre. Y el no circular debidamente nos conlleva ¿qué? A enfermarnos, al abatimiento y a problemas mentales. Y esos son heredados. ¿Quién lo está diciendo? La hermana Helen White, Dios a través de la hermana Helen White. Averigüe si tú tienes esa propensión, si fue heredada. Y toda tu vida o en el día haz un ejercicio. ¿Cuántas veces te llegan todos los pensamientos malos? Pero ¿cuántas veces llegan pensamientos buenos? Tú te darás cuenta quién te está rodeando. Si Dios, Jesús o son los demonios. Y vamos a ver que los ángeles también nos ayudan. Vamos a continuar. Yo quería aportar algo, Sí, Elcira. sí, claro. También pasa ese pesimismo, ¿no? Cuando a uno le pasa algún evento o le cogió el tarde o algún percance, uno ya piensa lo peor, que eso va a terminar el día mal, que eso va a pasar esto y que eso va a pasar, un pesimismo. Y hay muchas veces que el Señor, por su misericordia y por mostrarnos a nosotros, y gracias a Dios se logra ver que no pasó nada de eso,
que uno se armó semejante película y dijo esas frases tan pesimistas y se puso malhumorada y mejor dicho, y no pasó nada de eso, no perdió la cita, pudo llegar, o sea cual sea el evento, de cualquier índole, y, y yo creo que eso tiene que ver con esto, ¿no? O sea, en vez de en esa situación, ese hábito de pensar animosamente a pesar de que haya algún imprevisto, definitivamente le abre las puertas al Señor y se las cierra al enemigo para que el Señor pueda cuadrar a pesar de lo que pasó, ¿no? Del imprevisto. O sea, Sí, a veces por culpa de uno de pronto que se le hizo tarde o por otra cosa, o por la lluvia, lo que sea. por eso. Y ahí lo que dice es que la sangre no circula como debe circular, sino perezosamente. Te duele la espalda, te duele la cabeza, volviste a enfermarte, saliste hace 8 días y otra vez, y empiezan dolencias y dolencias que uno no da ni qué está pasando. Revisa cómo estás emocionalmente con el Señor. ¿Cuáles son los hábitos que has empezado a adquirir últimamente? Siguiente. Los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella da a su niño. Si permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo y si es malhumorada y exigente, la inclinación de su hijo testificará de este temperamento. Así muchos han recibido, como un legado, tendencias al mal casi invencibles. Si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Ok, el título dice, los sentimientos de la madre moldean la inclinación del niño que no ha nacido. Mire, hasta eso. Tus sentimientos, tus pensamientos. Y yo no sé si ustedes no se han encontrado con personas que son negativas por todo o para todo. Y llegan al punto a ser tóxicas o tóxicos. Y son pensamientos que uno dice, ¿pero qué? Y son sentimientos y se encuentra con esas personas porque es que heredaron eso. Pero dice, si permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos. Nosotras más las mujeres somos muy sentimentales. Qué difícil es eso, ¿no? Porque nos miraron mal, porque hablaron como no queríamos que nos hablaran, porque hoy estamos en los días difíciles. Y a veces las cosas, nuestros pensamientos se vuelven más grandes y acrecentamos más de lo que ni siquiera fue así. Creo que ahí estamos nosotras metidas. Si cede al egoísmo y es malhumorada, o sea, aquí nuevamente hay mal humor y todo está ligado, sentimientos, egoísmo, mal humor y exigente. Yo quise buscar que era una persona exigente y dice que esa persona exigente busca permanentemente la perfección. No conseguirla le crea insatisfacción, una emoción tóxica que lleva a la infidelidad, a la infelicidad. Además, suele mostrarse susceptible y sensible a las críticas, ya sean constructivas o destructivas. ¡Ah! ¡Qué tremendo es esto! Porque cuando a veces nos volvemos tan exigentes, no dejamos pasar ni una dentro de la iglesia, ni una dentro de los hermanos. Y estamos como si nosotros fuéramos el Espíritu Santo del hermano. Cómo vestirse, hermana, yo creo que van 2 centímetros más abajo de la falda, el tacón está muy así, usted no está comiendo como debe ser, esto debe ser, y nos volvemos, es una carga. Y lo peor, porque como dice aquí, esta persona exigente es sensible a las críticas, esa persona no acepta, porque es perfeccionista. Y asimismo lo que ve de las otras personas tiene que llevarlo como a esa persona le parece, a la perfección según esa persona.
Y muchas veces se pierden de joyas preciosas, inclusive de sermones preciosos, de mensajes preciosos que el Señor manda. ¿Y eso quién lo hereda? Los hijos, porque aquí dice, la inclinación de su hijo testificará de este temperamento. Y lo peor que dice, tendencias, ¿sí ve? Propensiones, inclinaciones han recibido al mal casi invisibles. Y eso no se ve. Solo si usted está en esa conexión con el Señor, le muestra en qué momento estos sentimientos, este egoísmo, este malhumorada y exigente ha llegado a afectar tu vida y mi vida. Esto piénselo cada uno, no miremos a la hermanita, al hermanito, no, usted mismo, mírese usted mismo. Y son casi invisibles. ¿Y qué sucede acá? Hermano, nosotros ya nacimos y ya hemos quizá heredado estas tendencias, propensiones del mal casi invisible, las hemos heredado. Tú eres de mal genio, malhumorada, eres egoísta, eres muy exigente contigo y con la gente que está al lado tuyo. Oye, hay que hacer un pare, tendencias al mal casi invisibles. Dice, pero esto sí debería tener la mujer. Y quizás no hemos heredado, o quizás sí lo hemos heredado. Si es templada, me llama la atención la palabra templada, que contiene sus emociones y sus impulsos. Y muchas de nosotras no somos, o de nosotros no somos así. Somos como un Pedro, impulsivo, rápido al hablar. Y abnegada, bondadosa, apacible y altruista. Sabe que esta sociedad, y lo digo por el trabajo que yo desempeñé en obra, esto no existe. En cuestión de que apacible, uno no es a veces ni templado estando en obra. Y en muchos trabajos, porque es el mundo actual. Aquí sobrevive el más valiente en esto, el que pisotea al otro. Nada de bondadoso, nada apacible, nada altruista, nada negado. Usted va por delante. Y a veces vemos, uy, no, es que esa persona va adelante, mire el éxito. Mire todo lo que tiene. Pero ¿qué ha heredado? Y a veces son de esos compañeros que llegan al trabajo y, o sea, uno les ve que no tienen ni respeto en nada. ¿Qué heredaron? Sigamos. La madre embarazada ha de formar hábitos de abnegación. La madre que es una maestra adecuada para sus hijos debe, antes de que nazcan, formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque les transmite sus propias cualidades, sus rasgos de carácter fuertes o débiles. El enemigo de las almas entiende estas cosas mejor que muchos de los padres. Él acosará a la madre con sus tentaciones, sabiendo que si ella no lo resiste, él puede, a través de ella, afectar al niño. La única esperanza de la madre está en Dios. Puede acudir a él en busca de gracia y fortaleza. Ella no buscará ayuda en vano. Él le permitirá transmitir a su descendencia cualidades que le ayudarán a obtener éxito en la vida y ganar la vida eterna. Consejo sobre régimen alimenticio. No, es mensaje, ¿qué? Se me olvidó, carácter y personalidad. Bueno, aquí vemos, lo importante es que nos hubieran enseñado esos hábitos. Y lo curioso es que dice, antes de nacer. Imagínense que se le puede enseñar al bebé en el vientre hábitos de abnegación y dominio propio.
Y eso sucede cuando a veces, y uno no sabía eso, ¿no? Que las mamás, ay, tengo un antojo, y como sea, había que buscar y todo para satisfacerle el antojo. Ya No, es es que, como ¿cómo? mucha, que a veces unas madres son muy exageradas en eso. Sí, Sí, y pues la misma sociedad hace que eso, sí, ay, normal, ay, estarían todos, ay, no, que venga a ver qué quieren, que sí, o como ya lo celebran, pues como, sí. Que salga el esposo a medianoche a conseguir un pastel, lo que sea, pero es que ella está y el niño pobrecito. Primero, ¿cuál dominio propio y cuál es negación? Increíble que desde el vientre hay que enseñarle esos hábitos. Y por eso a veces no está. Si Toby me ayuda a ustedes, hermanos, a buscar qué es abnegación. Yo creo que era más, pero no creo que alcance más. Pero dejamos otra diapositiva y lamentablemente se nos fue el tiempo. Pero sigamos. Alguien que me ayude a buscar abnegación. Sí, ya. Hágale, Jessie. Dice, renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Y dice otro, es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos o incluso la misma vida en favor de otros o de todos. Es una forma de altruismo que exige inmolación y crea, si no es patológica, cohesión social. Bueno, eso es. Bueno, y ahí está, y adivine dónde se ve afectado en nuestra vida cristiana. Cuando el Señor nos llama y pide que nosotros nos abstengamos a cosas o demanda algo de nosotros nos molesta. No, es que esto ya es demasiado, no, yo no puedo. Y empieza uno la lucha. Y por eso al final vamos a poner también otro coro que Jessie lo tiene, que habla sobre el vaso de honra. Por eso el Señor tiene que destruirnos para volvernos otra vez a armar. ¿Y qué dominio propio ni qué nada? Si el papá fue a las 12 de la noche a conseguirle la empanada, conseguirle lo que sea, porque el niño lo pidió en el vientre. Imagínense, si el niño lo está pidiendo en el vientre, pues claro, el niño puede formar hábitos. Y siguiendo acá dice, el enemigo de las almas entiende estas cosas mejor que muchos de los padres. ¿Sí ve cómo viene jugando el enemigo hace mucho tiempo? Nosotros no sabíamos. Todo lo que venimos heredando, la misma hermana lo escribió, es que Dios mío, ahí estaba. Y para eso, ¿qué hace con la madre? Pues atentarla. Porque es que, como dice por ahí vulgarmente, 2 pájaros matan de un solo tiro. Cae la mamá y de paso va cayendo el niño o la niña. Y así es como él sabe que esas propensiones, cuando nazca esa niña o ese niño, ya lo afectó. Y entonces, en el medio en el que nacimos, ¡ah! ¿Cómo se parece al abuelo? No, igualita a la abuela. No, ese era el temperamento de la abuela. No, pero es que eso hacía el abuelo. Y sacaban pecho. Yo recuerdo a mi mamá. Pero entonces el Señor acá nos tiene una única esperanza. La única esperanza de la madre está en Dios. La única esperanza suya y mía es Dios. Es nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos ir a Él en busca de gracia, la gracia que hemos hablado. Gracia perdonadora y gracia para vencer. Para eso necesitamos fortaleza en nuestra vida. Así como el enemigo tiene dos formas de cómo atacarnos fijamente, el Señor nos promete de su gracia, de su poder y darnos fortaleza. Y maravillosa esa promesa. Él le permitirá transmitir a su descendencia cualidades que le ayudarán a obtener éxito en la vida y ganar la vida eterna. Pero resulta que nosotros ya nacimos. ¿Será eso posible?
¿Será que eso es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, el nacer de nuevo? No nos podemos quedar solo con que Él, en este caso del niño, ¿no? Porque para eso estamos hablando de la regeneración. Pero para esto hay que entender todo esto que heredamos. Todo esto, que así como Satanás, que conoce bien las leyes y las reglas, hizo caer a nuestra mamá, a nuestro papá, con sus tentaciones, pues nos debilitaron a nosotros. Pero tenemos la única esperanza, que es Cristo Jesús, nuestro Dios. Y Él nos puede dar sus cualidades. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y ganar qué? La vida eterna. Siguiente y última diapositiva. ¿Puedo comentar algo, Elcira? Sí, claro. Es que me llamó mucho la atención de esa palabra abnegación y encontré una definición interesante porque dice que la abnegación implica enfrentarse al egoísmo, que se centra en dar y no tener. Dice que la abnegación implica disciplina y supone el control de los deseos, sentimientos, pasiones y pensamientos, y también se opone a la hiperactividad y al frenesí, ya que la persona que hace demasiadas cosas no piensa, por lo tanto esas cosas suele hacerlas mal. Parece interesante y bueno, me siento identificada también. Yo también. Sí. Sí, porque dentro de la sociedad hemos escuchado mucho sobre ser hiperactivo. Y a veces eso era bueno, o sea, uno es que tiene una mente ágil, hay que mirar cómo se le concentra. No. Y como dice Jessie, el Señor también me enseñó a mí, y a través de ejercicios que a uno no le gustan, por eso lo que era la negación, por eso que cuando el Señor ya lo pone a uno a trabajar, hay cosas que no nos gustan. Y hay cosas como voy a ponerles un ejemplo a los que sufrimos de hiperactividad o que sufrí en su momento y entonces se le tira una cantidad de agujas o alfileres muy diminutos y usted tiene que irlos a meter en cierto lugar, con cierto color, eso ayuda a que usted se concentre y usted pueda hacer lo que el Señor ha demandado para usted y todo eso empieza a calmarse. Y eso es lo que hemos heredado. Y sin saber, porque yo no sabía, el Señor empezó a trabajar eso conmigo, pero yo lo puedo saber porque hace rato ha estado trabajando eso conmigo. Siguiente. Elcira, Señora. Bueno, refiriéndome a todo esto de lo que su merced está explicando, lo que hay en el vientre, ¿no? Cuando uno tiene ese bebé, las situaciones, las circunstancias, todo lo que uno pasa realmente sí, eso va pasando a los chicos. Yo hablo personal, una experiencia era que, pues porque uno le escucha a la mamá, las abuelas, si está embarazada y usted quiere algo, coma porque el niño le van a hacer boquiabierto, porque eso es malo, porque, sí, entonces uno lleva también ya ese chip ahí metido. En mis embarazos, tanto de Sophie, lo mío era estar consumiendo, imagínense, arroz, huevo frito y plátano frito. Si a mí me daban eso, yo era la mujer más feliz. Y yo veo que mi hija está inclinada a eso, a esa clase de comida y le estaba enseñando también a la niña. Y la niña le pide a uno huevo y plátano frito. Entonces yo me acordé, vea que eso fue hace mucho tiempo, entonces ahora lo estoy relacionando. Yo dije, claro. Y con mi chico, con Andrés, era estar consumiendo como postres, como ensalada de fruta. Y alguna vez estando en ahí eran como las 11 de la noche y sentí ese deseo y pues me tocó decirle a Marco Tulio, ay, consígame porque estoy desesperada, yo quiero comerme una ensalada de frutas y mire que el niño me van a hacer no sé qué, si sé cuándo. Y a esa hora se fue a conseguir por allá en Guacamayas, creo, ese sitio donde vendían o venden. Y yo regaño ahora a Felipe porque él es muy amante de estar comiendo cosas dulces, que el postre o que una ensaladita de frutas y yo le digo, no, hijo, no coma tanto dulce que ese dulce a usted le hace daño. Mire que ahora está la diabetes, que mire que, o sea, yo regañándolo y ahora me doy cuenta que prácticamente yo fui la causante de estos comportamientos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque mi mamá me decía y mi abuela también me decía, si a usted le da en embarazo ganas de comer algo, coma, mi hijita, y busque porque tal y tal cosa. Y mire que no era así, ¿no? Eso quería decir.
Ok, pero aparte de eso, Doris y hermanos, es el problema de que ahí empieza a haber un problema con nosotros, con sus hijos, y no solamente, sí, tus hijos, y es el dominio propio. Por eso tenemos mucho problema con eso, el dominio propio. Y es una lucha dura, y ese dominio propio, eso es otra cosa que se puede ver reflejado en muchos aspectos de la vida. Continuamos para la última diapositiva. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada, sus nervios imitables y se los transmiten en efecto. Los licenciosos Dice los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Como regla, cada hombre intemperante que cría hijos transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. Ahí donde dicen los licenciosos legan, hablan del legado, ¿no? De la herencia. Lo mismo, ¿cierto? Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, podemos ver que aquí la hermana Helen White pone un ejemplo o dos ejemplos, que es el alcohol y el tabaco, ¿cierto? Que es consecuencia, ¿cierto? ¿De qué? De que los padres han heredado o han transmitido esas características mentales, físicas, a estos niños, sus temperamentos y sus apetitos. Por eso muchas de nuestras cosas se parecen a nuestro papá, a nuestros abuelos. A mí lo que me llama la atención es porque cuando eso sucede, que la hermana Helen White hable, dice su sangre inflamada y sus nervios imitables y se los transmite en efecto. Entonces, a veces era lo que yo les decía. Y se acuerda que al comenzar yo les dije que corre por lo general cuando el papá es alcohólico o la mamá alcohólica, el papá drogadicto o la mamá drogadicta, y ellos, pues llamemos, ahí ya empiezan a procrear, llamemos su hijo. Estos niños nacen con esos deseos insaciables. Y es ahí donde, como la fotico que vimos de ese niño tan chiquito y metido buscando eso, porque en el vientre lo que le transmitió el papá o le transmitió la mamá, pues es lo que ellos probaron. Es como cuando pues es como cuando el niño nunca, el vientre de la mamá nunca le enseñó a comer verduras. Y entonces ya cuando nace, pues este chino no le gusta las verduras, pues porque la mamá no le gusta, no le enseñó, a estas alturas del campeonato, pues o sea, eso debió haberlo hecho antes, ¿verdad? Pues que Dios puede restaurar todo, sí, pero estamos hablando de esto. Y esos deseos insaciables al alcohol, al tabaco, a la droga. ¿Cuántos más deseos insaciables que fue el ejemplo que puse la parte sexual, adicción al sexo? Entonces, es ahí cuando se le empieza a transmitir y el peligro de esos niños que lleguen a tocar el alcohol. Entonces hoy en día quizás ustedes ven sus hijos tomando mucho alcohol, no saben qué hacer. Entonces es cuando uno mira, por eso lo que yo les hablaba al comienzo, saber uno con quién casarse es delicado, o sea, esto lo hace uno pensar, ¿con quién? Y pues uno no es quién, porque es que uno no puede saber, esta persona sí porque la veo bien, no. Quien el que conoce el corazón es Jesús. Dios mismo lo conoce. Así que ahí es donde uno tiene que estar en una comunicación, una conexión, mejor dicho, con el Señor. Y que sea Dios el que elija la pareja, no seamos nosotros.
Si hay oportunidad, pero si ya no hay oportunidad, y pues como estamos hablando hoy que hemos nacido nosotros, hemos heredado todas esas cosas, ¿qué podemos hacer? Ir a Jesucristo, ir al Padre, clamar, pedir perdón como Nehemías, mi casa y yo te hemos faltado, Señor. ¿Ustedes cuáles creen que sean esas enfermedades repugnantes que habla aquí la hermana Helen White? Podría ser lo relacionado con el sexo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Sí. ¿Y qué más? Enfermedades venéreas, por ejemplo, podría ser. Pero no creo, no sabría decirte esa parte si tocaría como un médico, si eso sí se le transmite al niño. Yo diría que sí, ¿no? No sé. La verdad me dejó con... Sí, se transmite al feto. ¿Sí? Sí, ¿También? el VIH se transmite, es un virus. Ah, el transmisible. VIH, sí. Sí. Y hermano, lo que yo les hablaba recién empezando, es que yo les hablaba y sé que no les había mostrado evidencias bíblicas y espíritu profecía, pero acá están. Esas enfermedades también son psicológicas, son aberraciones sexuales. ¿Se acuerda que Dios habla ahí en Levítico sobre que no te echarás con la bestia, ni con hombre, ni con mujer, varón? Son enfermedades mentales. A veces dicen, no, eso no sé, sí. Eso lo que sucede es que ya ahí sí no hay ni siquiera una influencia. Esos ya son demonios que poseen a esas personas. O sea, esto es algo tremendo. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta porque pues no alcancé a proyectar todo, falta más. No, Alcira, yo aquí pensando, pues, tan linda la misericordia de Dios, Sí, porque el niño no tiene la culpa, ¿cierto? Y ese bebé nació propenso a, y por eso yo digo, y aún no fuera así, yo sé que la misericordia y el amor del Señor es muy grande por nosotros, sus hijos, sus hijas, sus criaturas. amén, amén. Entonces yo veo eso, porque pobrecito el niño, por ejemplo, que él no pidió que ese papá fuera, por decirlo así, un drogado o un alcohólico, y el niño, vea, nació, creció y ya tendiente a eso, ¿cierto? Y muchos de ellos dirán, yo no quiero ser así, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me tira que yo haga esto? Me jala para allá. Entonces ahí está la mano poderosa de nuestro Señor también para ayudar. Y aquí podemos entender qué fue lo que pasó para saber orar específicamente. Clamar por los seres queridos. Si tú tienes un ser querido que está propenso a este tipo de cosas, ahí ya uno sabiendo, uno dice, Dios mío, clamaré por mi hijo, por mi hija, por mi nieto, por mi mamá, por mi papá. Y es que uno se pone a ver cuando ya la hermana Helen White dice, y aún enfermedades repugnantes que yo hablo también que deben ser mentales. Hermanos, cuando el pueblo iba pasando a naciones enteras, Dios los mandaba a exterminar. Todas las naciones no dejaban ni siquiera animales vivos. Ya habían llegado a un nivel de unas aberraciones tremendas. Pero hoy su gracia, su misericordia nos alcanzó. Cristo Jesús, por eso es que podemos ir donde Él. Nada está perdido. Lo que está haciendo el Señor ahora es, oiga, esto pasó, esto le está sucediendo a usted. ¿Tiene un problema de estos? ¿Quieren hacer de nuevo? Aquí estoy, dice el Señor. Para eso, hermanos, hay que pasar mucho tiempo en una revisión intensiva con el Señor. Ahí sí hay que ser como minucioso. Sabe que yo les voy a contar una experiencia que tuve anoche y cada vez me confirma más porque yo estoy aprendiendo eso con Jesús. Yo también estoy aprendiendo con ustedes. Y anoche antes de acostarme, yo casi siempre tiendo que yo me quedo acostada y sigo hablando con él. Siempre, siempre es así. Y yo creo que el Espíritu Santo, porque es el que lo convence a uno de pecado, de justicia y de juicio, en ese momento entendí algo
que no había sido tan directa y tan clara con el Señor de que estaba mal en mí. Y yo le dije, yo no quiero ser más así, tal cosa, no me gusta, quiero que me ayudes. Y empecé a hablar con él y me quedé dormida. Y me da un sueño, a mí me gusta harto, sí, me amonesta. Cuando me muestra, sí, que sí soy así. Entonces me gusta porque como que cuando tú eres tan honesto y tan transparente al Señor, es como que el Señor quiere, ¿no? O sea, venga y nos ponemos a cuentas. Eso es lo que el Señor quiere. Y es cuando el Señor empieza a mostrarte, y claro, y le muestra a uno la familia, de dónde procedía, y entonces uno dice, sí, pero esto y eso, y entonces, mientras yo preparaba ese tema, porque no alcanza, estaba haciendo muchas cosas esta semana, y estaba en unas batallas también duras y ayudando, bueno, claro, yo me levanté consternada, y me levanté porque uno se levanta como mal, pero en medio de todo no me reprendió feo, con amor, que eso es lo maravilloso con él. Cuando ya le tiene uno que jalar las orejas duro, se las jala porque a veces uno es necio. Y claro, mientras yo iba preparando todo eso y todo eso lo empieza uno a tocar y claro, es maravilloso cuando el Espíritu Santo lo toca a uno y usted empieza a llorar y empieza a detestar lo que tú le hablaste al Señor que no quieres hacerlo más. Si no has perdonado, si eres alcohólico, si eres malhumorada. Entonces el Señor te puede mostrar de dónde viene eso. Aquí faltaron unas diapositivas. Después las estaremos mirando. Yo creo que la otra semana, si Dios quiere, ahorita les vamos a contar como grupo qué va a pasar el otro sábado, que los queremos invitar también. Y cuando ya tú lloras, tú haces catarsis. Eso es maravilloso. Y ya tú estás a cuentas con Él, ya de ahí tú sabes cómo orar específicamente. Esas oraciones específicas, yo lo digo por experiencia, son las que el Señor así rápido escucha y contesta. Gracias a Dios, su gracia y su misericordia nos alcanzó hoy, hermanos. Los que querramos nacer de nuevo, si tu fe es débil, yo sé que si les digo esto me van a decir que él, Cira, usted no, pero sí, en serio. Desde que yo conocí al Señor, yo empezaba a caminar por fe, pero hoy me amonestaron porque todavía tengo que crecer en fe. Yo tengo que pasar esa prueba y me estoy quedando. Y cada vez las pruebas vienen más duras. Y es la hora de pelear, hermanos, con Cristo. El Señor nos tiene aquí para ser salvos. Quiere que nazcamos de nuevo. Quiere que seamos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si tu fe está débil hoy, temes por lo que hablábamos, los pensamientos, lo incierto, lo que no sabes qué va a pasar, tienes un problema grande en tu casa, hay alguien con un vicio, no sabes cómo solucionarlo. Espero que esto le haya servido para que puedas identificarlo con la ayuda del Señor. Ir a orar específicamente y tú también puedas pasar esa prueba. Y tu familia, tú la reclames con promesas, hermanos. Creed en mí, serán salvos tú, toda tu casa, dice la palabra. Pero eso es creyendo. Y nosotros a veces creemos que creemos, pero no creemos. Levantémonos, hermanos. Y vamos a terminar con esta canción que Jessie la va a poner y cerramos con una oración. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo
proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Qué difícil es tener una sonrisa cuando todo va mal, ¿no? Eso me hizo caer en cuenta el Señor hoy. Qué difícil es confiar en medio de la tempestad. Y lo que más solemos hacer es quejarnos en lugar de alabar. Y si hoy tú estás pasando por una situación difícil, hoy entraste en el proceso con el Señor, hoy estás pasando por el fuego, hoy estás llorando, hoy te duele lo que el Señor te está mostrando que hay en ti. No nos quejemos, alabemos más, confiemos más en Dios. Y como hablaba la hermana Helen White, adquiramos ese hábito de estar alegres, una sonrisa, porque nada se le ha escapado al Señor, todo lo tiene el control y todo lo está permitiendo para tu bien y para mi bien. Creo que hay un comentario en YouTube y cerramos con una oración. Dice la hermana Yolanda, hermana Alcira, dice, hermosa, muchas gracias, papi Dios te siga bendiciendo en todos los aspectos de tu vida, abracitos. Y dice la hermana Damaris, gracias al Eterno Padre por su gran amor para con cada uno de nosotros al darnos a conocer esta información para mejorar nuestro ser con la ayuda de su poderoso Espíritu. Amén, así es. ¿Alguien desea terminar con una oración? ¿Alguien que sienta de todo corazón que quiera agradecerle a Dios por todo lo que nos está mostrando? Porque no solo ustedes, hermanos, yo
a mí también, yo soy la primera que le ha mostrado muchas cosas. Y hoy mi corazón sí ha estado un poco compungido. Quisiera orar. Bueno, Tom. Bendito Señor Jesucristo, gracias por darnos la luz. Padre mío, gracias por concedernos el Santo Espíritu para comenzar a entender estas cosas que son profundas, pero muy significativas. Nos dejas pensando, como cada sábado en la tarde, sobre todos los lazos que arrastramos, las cadenas que tenemos, pero con la bendita esperanza de que tú viniste a libertar a los cautivos. Somos cautivos. Yo todavía estoy cautivo, Señor Jesús. Y esperamos la liberación, porque solo hay un nombre en quien podemos confiar y en quien esperamos desatar esas cadenas. Y ese nombre eres tú, Señor Jesucristo. Bendito Salvador, enséñanos cómo trabajar en nosotros mismos. Somos muy buenos analizando al prójimo, pero yo por lo menos soy muy malo analizándome a mí mismo, Señor. Enséñame, enséñanos a ser rigurosos, meticulosos en nuestras conductas. Despierta los sentidos, Señor, para ser sensibles a nuestros cambios de conducta y ahí empezar a indagar contigo, Señor, a preguntarte en oración todo lo que de todas las sentimientos, emociones que revelan que hay algo en el corazón. Te rogamos, Señor Jesús, que nos enseñes ese caminar contigo, ese escudriñamiento, que así como arreglamos minuciosamente algunos aspectos físicos de nuestra vida, que así como estamos en otras áreas de la vida, en el trabajo, tal vez en el estudio, somos tan meticulosos y disciplinados. Señor, yo te pido que nos concedas esa misma forma de ser para escudriñarnos a nosotros mismos. Que podamos, Señor Jesucristo, conocer y entender de dónde vienen esas ataduras en nuestra familia. Poder pedirte, Señor, explícitamente, hacer la oración correcta para poder recibir la bendición que tú quieres darnos. Te rogamos, Señor, tu luz y tu guía, y que se cumplan nuestras vidas, que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres, como es el nombre que le diste a este ministerio. Señor bendito, que esta semana podamos seguir, aún en medio de la prueba, aprendamos a alabarte, aún en medio de la prueba, aprendamos a ser optimistas y alegrarnos porque ya nuestra vida no es la misma. Cuando tú llegas, Señor Jesús, impactas nuestra vida y todo cambia, todo se echa patas arriba, Señor. Te agradecemos porque esos demonios también se ponen como alebrestados, Señor, que están perdiendo, Señor, la ventaja del disimulo, la ventaja de la mentira. Y cuando tú los descubres, Señor, eso es como cuando uno destapa un agujero de cucarachas y empiezan a salir y se ponen todas ariscas, Señor. Pero bueno, mi Jesús, y empiezan a afligir el cuerpo y hacen de todo, Señor. Pero necesitamos de tu fuerza, Señor Jesús, de ese poder para resistir al mal, al enemigo, y seguirnos escudriñando hasta que ya ellos no tengan dónde, Señor, agarrarse en nuestro corazón. Que si nos siguen atacando es porque hay cosas
en nosotros que los atraen. Jesús bendito, descúbrelos. No los dejes en las tinieblas. No dejes que hagan su trampa. Estamos cansados de caer en la misma trampa una y otra vez, Señor. Como el hámster en la ruedita, Señor. Pensamos que avanzamos, pero realmente damos como la carrera del hámster en círculos, no avanzamos. Mi Señor Jesús, toda la honra y la gloria sean para ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanitos aquí. A la hermana Alcira por el esfuerzo, Señor, de traernos este tema. Porque le diste bendición y ella le has enseñado, Señor, a compartir lo que tú le enseñas. Gracias, Señor, por este privilegio. Y así bendice a cada hermanito, Señor. A nuestra hermana Doris, por favor. Dale berraquera, Señor Jesús, para seguir adelante. Que ellos no van a vencer, Señor. Tú estás venciendo en ella. Dale luz a mi hermana Lucy, a Carito. Sígueles guiando, Señor Jesucristo. Su casa, Señor. Sea como la promesa. Señor bendito, que será salvo ella y su casa. Con todos sus hijos, Señor Jesucristo. La casa de mi madre, por favor. A mi hermana, a Lisandro. Te ruego por ellos, Señor bendito. Ten misericordia. Despierta a los que están dormidos. Bendito Salvador. Levanta a los que están allí cautivos, a los que estamos cautivos. Por mi hermana Ruth Yunda también, Señor. Su situación, su casa, su familia, sus hijitos, por favor. Guárdalos, bendito Salvador Jesucristo. La hermana Yolanda, su salud, Señor bendito. Haz que, como decía la hermana Alcira, Señor, se den cuenta de lo que tienen en casa, Jesús. Su esposo, Señor, trabaja en su corazón y restablece a la hermana Yolanda. Bendito Salvador. Bendito Señor, si me queda alguien, por favor, tenlo en tu memoria. Tenlo en tu memoria, la hermana Ana Milena. La hermana Ana Milena que está con su mami, su casa, no puede conectarse con nosotros, pero ahí está, Señor, orando también. Pedimos por ella. Por Damaris, sí, Damaris, Señor Jesucristo, para que la tomes, le enseñes, le sigas guiando en su vida, por favor, Señor Jesucristo, que nos alegra mucho cada vez que ella viene aquí a visitarnos. En la verdad os hará libres. Bendito sea mi Señor. André Felipe. Pipe, sí, vamos a pedir por Pipe, Señor Jesús. Pido por él. Yo también fui de esa edad, joven, universitario, Señor. Y él tiene una magnífica oportunidad de levantarse cuando es más joven, Señor, en tu nombre. Y te pido, Señor, esa oportunidad para él. Que no llegue a más edad, Señor, y se arraiguen todas esas cosas malas, Jesús, en su vida. Sino que en este momento, Señor, decida ya, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Y le des la varonilidad, Señor Jesús, que necesitamos nosotros, los hombres de Jehová, varones, para tu reino, Señor. Y estas princesas de Jehová también se levanten, Señor. Estas Déboras modernas, Jesús bendito, las Helen White modernas, todas aquellas mujeres Saras que con falencias también, Señor, como nosotros, pero en tu nombre, Señor, se levantaron. En tu nombre, Jesús bendito. Y les diste valor, fuerza, la limpiaste también como nos quiere limpiar a nosotros. Que se levante tu pueblo, Jesús. Aquí tú tienes pueblo, en la verdad os hará libres. Nos has comprado con tu preciosa sangre. Y te entregaste todo por nosotros, Señor. Toma nuestro corazón, lo único que te podemos dar, Señor. Nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, tómalo, Señor. Haz conforme a tu voluntad nuestra vida. Y que haya bendiciones, victorias esta semana para vindicar el nombre del Padre, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Espíritu de Dios. Elevamos esta oración
en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén.